Vamos al mambo. Eso. Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a Espacio Radial Notas en Blanco. Notas en Blanco se transmite los domingos en Fusión 89.9 net, en cadena con La Voz Celestial, Mezcla 99 y Radio Beat. Bienvenidos sean todos a su espacio. Sí, muy buenos días a nuestros oyentes de su programa Notas en Blanco. Quien les habla, licenciado Ricardo Sosa, y buenos días a ustedes, Claudio, licenciado Ramírez, Gabriel. Muy buenos días para todos ustedes y para nuestros oyentes. Buenos días. Gracias a Dios, el Todopoderoso, que nos da la oportunidad de estar aquí y que ustedes que nos escuchan puedan disfrutar un programa hecho con amor, con responsabilidad y sobre todo con el interés de darle comentarios de opinión y de actualidad que sean de interés para toda la sociedad dominicana. Muy buenos días. Muy bien. La semana que hoy comienza, y de hecho la semana que terminó, trajo muchas informaciones muy buenas, sobre todo de alto interés, tanto en el plano nacional como el plano internacional. Señores, licenciado Ricardo Sosa se ve hoy como clásico, ¿verdad? Que me disculpen, no, pero Ricardo Sosa está bello hoy. Y el doctor Ramírez, usted se ve bien con su corbatica roja. Vine de mozo hoy. Bachatero. Con el perdón de Claudio, que tiene la palabra, en ese mismo orden, ya que ustedes están resaltando, yo iba a decirlo desde la llegada, el licenciado Ramírez. No, tiene un porte ahí. Sí, no, tiene un porte. Un porte artístico. Y yo creo que todos. Yo no puedo hacer la excepción. Yo creo que ustedes se están como burlando de mí porque me ven calvito, pero yo me veo bien así. No, está bien, modestia aparte. Señores, fíjense algo, que yo nunca he dicho el título que yo tengo profesional. Eso lo voy a dejar de tarea. Para usted que me está mirando y me sigue, vaya adivinando. Pero yo soy como el sancocho, yo tengo de todo un poco. Así es. Para que lo sepan, yo soy un sancocho. Ustedes pueden encontrar aquí todo. Hasta medicina nuclear, si es posible. Bueno. Señores, miren. Semanas pasadas, nosotros vimos algo muy desagradable, que fue un match, en el sentido técnico de la palabra, un enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el gobierno dominicano. El sermón de las 7 palabras vino a desatar toda una ira de parte de funcionarios del gobierno. Y yo quiero a la iglesia acordarle algo. Primero voy con la iglesia. Miren. El que tenga oído que oiga. En la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 21, del 15 al 17, dice lo siguiente. Cuando hubieran comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Jesús, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo entonces Jesús: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, 18:19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16:15 dice: y le dijo:
y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mateo 10, 5 al 8 dice: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia a la iglesia? Que la misión de la iglesia es predicar el evangelio. Para eso fue lo que Jesucristo, lo que la palabra de Dios le dice a la iglesia. Pero la iglesia ha querido ahora tomar un rol muy diferente al que Jesucristo, al que Dios estableció en la Biblia, que es ser político. Cosa, amada iglesia católica, apostólica y romana, que no es compatible. No es compatible. Y la iglesia católica, en su homilía, que así es que se le llama a la parte donde el sacerdote da el sermón, antes usted iba a una misa, yo que estuve mucho tiempo, más de 15, 20 años ligado a la iglesia católica, y daba gusto escuchar a José Luis Hernández, a Víctor Masalle, al padre Milciade Guzmán, algo así, o Milciade Florentino creo que se llama, hablar de la palabra de Dios. Ahora los curas, los sacerdotes, lo que van a escuchar es un discurso político o apolítico. Iglesia católica, la Biblia te está diciendo cuál es tu rol. Pero si usted lo que quiere estar en política, pues imiten la acción de Fernando Meriño, Fernando Arturo de Meriño. Hagan lo que hizo Carlos Morales Languasco, que siendo sacerdote llegaron a la presidencia de la República. Formen un partido, Iglesia Católica. Ustedes no quieren política, formen un partido. Pero están perdiendo una feligresía que no quiere escucharle a ustedes hablar de política. No quiere. Y Jesús ministraba dando un mensaje de esperanza y de salvación. Y ustedes han descuidado la misión de la iglesia católica o de la iglesia, que es de predicar el evangelio de eterno, el evangelio de salvación. Y se le están yendo de la misa. Ya los jóvenes no van a misa porque lo que están escuchando ustedes es hablar en contra del gobierno. Y recuerde, iglesia católica, que a la misa van del PRM, del PLD y van comunistas. Y ustedes tienen que ser inteligentes en eso. Dejen la sotana y formen un partido. Hagan como hizo Fernando Lugo en Paraguay, que de hecho fue el peor presidente de ese país de Paraguay. El ex sacerdote Fernando Lugo. Iglesia católica no es su rol. Y ustedes saben por qué, qué ustedes están provocando. Lo que pasó el año pasado, que a Silvio, el monseñor Silvio, el obispo auxiliar de Nicaragua, militantes de Daniel Ortega, lo agredieron. Porque ese obispo tenía una constante homilía en contra del régimen de Daniel Ortega. ¿Y qué hicieron militantes de Daniel Ortega? Que lo agredieron. No estamos justificando tal acción, pero la iglesia tiene que tener cuidado y ser inteligente. Pero por otro lado, la iglesia no le conviene, al gobierno no le conviene un pleito con la iglesia. Primero, que en el libro Hechos de los Apóstoles, página 20, dice que la iglesia
por más defectuoso que sea, es el único medio que tiene Dios para la salvación del hombre. Y ustedes, gobierno, funcionarios del gobierno, tienen que respetar la investidura que tiene un sacerdote. Porque se ve muy feo que yo agreda a un sacerdote verbalmente, como aquí se ha dicho de todo se ha dicho de los católicos, pero se lo buscan. Pero el gobierno, cada uno de nosotros, estemos de acuerdo o no con los curas, tenemos que respetarlo por su investidura. Pero también otra cosa, porque es una cuestión de hipocresía. Porque la Iglesia Católica es la menos indicada para atacar a los gobiernos. ¿Sabe por qué? Porque los sacerdotes, en su mayoría, representan a una institución militar, si no son guardias, son marinos. Pero por último, los sacerdotes tienen vehículos exonerados. A los sacerdotes el Estado los subvenciona. ¿Y quiénes son los que arreglan las parroquias y las catedrales? Es el gobierno. Entonces, gobierno, recuérdate que Balaguer utilizó a un sacerdote para hacerle daño al profesor Juan Bosch, al líder del gobierno, al líder del PLD, que utilizó ese sacerdote y a través de un debate en la televisión trató de poner a Juan Bosch como un enemigo de la fe y de la doctrina cristiana. Así que ni a uno ni a otro le conviene, ni al gobierno ni a la iglesia. El que tenga oído que oiga. Señores, para nadie es un secreto que la Iglesia Católica en República Dominicana ha actuado siempre con un criterio meramente político. En el siglo pasado, o mejor dicho, siglo antepasado, tuvimos un presidente sacerdote, Fernando Arturo de Meriño, y lo que ustedes van a escuchar no lo van a creer. Siendo él presidente, ahí se emitió el famoso decreto de San Fernando, 1891, que autorizaba fusilar al que esté en contra del gobierno. El tristemente decreto de San Fernando. Pero no solamente eso. La Iglesia Católica sostuvo y apoyó el régimen de Trujillo, hasta que a finales ya de los años 50, el régimen comenzó a chocar con los intereses norteamericanos y la Iglesia, hay que mencionar el Monseñor Panal de La Vega y el Padre O'Reilly, a Trujillo, que lo consideraron el segundo Pedro el Romano, y en el 1954 firmó el concordato. En junio del 54. Donde incluso él fue allá y el Papa lo recibió en audiencia privada, siendo Balaguer ministro de Trujillo. Luego, hablando sobre el debate, y hay que mencionar algo porque se está hablando del gobierno de Juan Bosch y el derrocamiento, el sacerdote Marcial Silva acusó a Juan Bosch públicamente de comunista. Y el famoso debate que se hizo varios días antes de las elecciones, que duró 3 horas, que algún día yo espero que un canal de televisión presente ese debate para que la nueva generación sepa cómo se llevó a cabo. El Marcial Silva tuvo que admitir al final del debate de que Juan Bosch no era comunista. ¿Y usted sabe lo que hizo la Iglesia Católica para derrocar al gobierno de Bosch? Porque la Iglesia Católica fue una de las principales armas que se utilizó, la oligarquía rancia que había aquí en este país, para derrocar un régimen constitucional. Hacía manifestaciones de reafirmación de fe. Acusaron a Juan Bosch de comunista, de ateo y todo lo que ustedes quieran. Y en el derrocamiento que hubo al profesor Juan Bosch, el sector más reaccionario de la iglesia, y así lo hizo. También hay que mencionar también que la iglesia aquí se ha visto involucrada en una serie de hechos muy bochornosos, desde pedofilia, sí, pedofilia. Han habido casos de pedofilia. Hay un sacerdote incluso que mató a otro con martillo recientemente, no sé si se recuerda el caso. Un monaguillo lo mató a martillazo. Supuestamente por asunto. Y lo incineró. La iglesia debe reformarse. Lo incineraron, o sea, eran 2. La iglesia debe reformarse.
debe asumir su papel que por lógica le toca, que es conductores de almas. Eso es lo que dice la Biblia. Esa famosa homilía que hace la iglesia, donde abiertamente están a favor o en contra de X o determinado gobierno, eso debe cesar. Una iglesia no puede tener un pronunciamiento. Y como dice mi compañero Omar, bueno, el sacerdote que entienda que es político, que renuncie y asuma su papel de líder político. Eso es. Porque ya eso ha pasado otras veces. Que no es compatible. No es compatible, señores. Iglesia y política. Yo les voy a poner un pequeño ejemplo. Jesús de Nazaret, nunca se vio involucrado en política. A pesar de que había una política de Estado hacia las religiones, porque recuerden que el Estado romano era politeísta y por lo tanto todas las religiones la asumían. En una ocasión a Jesús le preguntan sobre si había que pagar tributo o no al César. Jesús pidió una moneda y le preguntó, ¿de quién es esta imagen? Y la multitud le respondió, de César. Pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esa respuesta no provocaba al imperio romano, no hería al pueblo y ni siquiera levantaba animadversión. Jesús nunca se vio involucrado en política, ni lo hizo Pablo, ni lo hicieron los otros discípulos que le siguieron. Yo espero que la iglesia sí, la iglesia debe autoanalizarse. No sé si te recuerda el representante del Papa que había aquí, el Monseñor Nuncio Apostólico. Sí. Wenzelowski, ese es el que bebía romo, porque había un nuncio que bebía romo. Señores, había hasta pornografía infantil ahí. Así es. Oigan, pornografía infantil había ahí. Y para nadie es un secreto que el Banco del Vaticano y los archivos secretos del Vaticano, eso está fuera del alcance de todo el mundo. Porque han habido escándalos a nivel mundial. Y no son uno ni dos. Cientos de millones de dólares ha tenido que pagar la iglesia en indemnización y demanda. Por mi parte, yo hasta aquí llegué sobre ese tema. Gracias. Sí, bueno, retomando el tema de ustedes, es un tema con mucha tela por donde cortar. Yo estoy de acuerdo con ustedes, sin embargo, hay algunos pequeños detalles que difiero de ustedes. Como apuntan ustedes con relación a lo que es la iglesia y la política, no es compatible, eso no está en discusión. La iglesia tiene un rol muy identificado, muy claro, pero ¿en qué partecita yo difiero de ustedes? Que si bien es cierto, la iglesia tiene un rol, como dije, bien identificado, no es menos cierto que hay cosas que tienen que señalarla, o bien sea quizá pudiera yo decir, hacer un preámbulo, y es que cuando los gobiernos, sin tener que ser de dictadores como es el nuestro, que es democrático, estamos en un país, un estado de derecho, pues la iglesia, cuando se refirió a la parte de la dictadura y la cosa, en sí no quiso ser un partido o político, ni querer llevar un tema meramente político, sino que a lo que se refirió fue de que los estados, los gobiernos, en este caso el de aquí, tiene que ver claramente de que a los ciudadanos dominicanos hay que manejarse el gobierno de una manera que las instituciones del Estado funcionen como deben funcionar. Y recordarle, que fue lo que la iglesia quiso decir, que este es un país democrático y que la iglesia, si bien claro es su rol espiritual, apegado a los establecimientos cristianos,
lo que quiso decir fue que el pueblo tiene que ver que las cosas vayan bien, apegado a las leyes y apegado a que las cosas funcionen institucionalmente. Y ya la otra parte de todas esas cosas, bueno, pudiera haber uno más que otro, un cura más que otro que se identifique más, que sea más claro con relación, tal vez más inclinado a lo político, pero no que pudiéramos decir que la iglesia de manera general sean tan político, ¿no? Yo creo que no. No, a nivel general no, pero hay un sector, hay un sector que es muy politizado. Hay un sector. Y perdón, Ricardo, no solamente politizado, sino que responden a determinados intereses. Pero Tanto cobran en instituciones, lo que pasa es que los sacerdotes cobran en instituciones policiales, o sea, militares. Entonces, reciben exoneraciones del gobierno, se le arregla la iglesia. Pero no obstante eso, miren, señores, brevemente, para nosotros cerrar el tema, pero antes de cerrar el tema, vamos a saludar a personas que siempre están con nosotros desde la red. Macín de la Cruz, mi saludo y nuestros afectos, Macín, siempre fiel con nosotros. La licenciada Ana Mondeliz, mi hermana de la iglesia, gracias por su sintonía. Ramón Trinidad, mi hermano Yender Antonio Reyes, el mejor barbero que hay en el país, Yender Antonio Reyes, aparte de mi compadre Carlos Tijera. ¿Ustedes recuerdan la ex tesorera del gobierno de Hipólito, tesorera nacional, Pastora Méndez? Más o menos. ¿Y ustedes no recuerdan que en el sermón de las 7 palabras, ella le dio un carterazo a un cura de lo que estaba hablando en contra del gobierno? Es eso que estamos tratando de evitar, el desborde de la pasión de la política con ese mensaje de la iglesia que no está llegando. Por ejemplo, mire lo que la iglesia católica tiene que hacer. En el día de ayer, la iglesia adventista del séptimo día regaló 1 millón de libros. La iglesia adventista a nivel mundial, a nivel nacional. El libro se llama Esperanza para la familia de hoy. ¿Qué es lo que quería la iglesia adventista? Que Dios quiere, como la familia está destruida, la familia en general, Dios quiere restaurar la familia. Y esos libros son claves para que la familia de hoy viva conforme a la familia que Dios creó en el huerto del Edén. Eso es lo que quiere la iglesia católica. Que la familia se componga, que usted y yo, la iglesia, perdón, adventista del séptimo día, que usted y yo nos salvemos con un mensaje de salvación. Pero usted va a escuchar poca iglesia, ya sea la adventista, la mormona, el testigo de Jehová, atacando al gobierno. Y no es que no lo ataque, no es que estamos en defensa del gobierno, porque también le hemos dicho al gobierno, respete la investidura que tiene un sacerdote. Es que no le conviene a ambas partes. Muy bien. Señores, la semana que pasó... Este es el libro que la iglesia adventista, Esperanza para la familia de hoy. La semana que pasó se conmemoró un aniversario más de un levantamiento cívico-militar que se llevó a cabo en nuestro país en 1965, que fue la Revolución de Abril. La Revolución de Abril no fue más el resultado del derrocamiento de Juan Bosch, el profesor Juan Bosch, el primer gobierno democrático que hubo después de la caída de Trujillo, del magnicidio. El coronel Rafael Domínguez inició el movimiento Enriquillo con oficiales para tratar de devolver al pueblo su democracia. Enroló a un coronel joven e inquieto, Francisco Alberto Camaño Deño, que en un futuro sería una de las figuras más señeras del siglo XX. Y el 24 de abril, los campamentos, 27 de febrero y 16 de agosto, se alzaron en armas contra el gobierno de facto encabezado por los golpistas. La Revolución de Abril trajo varias lecciones. Primeramente, que los pueblos tienen un límite. Y segundo, que no hay nada más fuerte, no hay nada más poderoso y fuerte
que la voluntad del hombre. Todo el que tiene voluntad de hacer algo lo haría. Porque un grupo de militares relativamente pequeño, con civiles armados sin entrenamiento militar, enfrentó un ejército y enfrentó una invasión del ejército más poderoso del mundo, el ejército norteamericano, porque el tristemente célebre, el canalla, el Lyndon B. Johnson, y digo canalla, porque no solamente en República Dominicana Johnson llevó a su país a una guerra, sino que fue el que dio los pasos para la guerra de Vietnam, primero con asesores militares, hasta después enviar soldados, que le costó tantos miles y miles de víctimas y bajas militares a los Estados Unidos, la guerra de Vietnam, la guerra contra el Vietcong. Ese puñado de hombres en apenas unas 10 cuadras enfrentó el ejército más poderoso del mundo, donde personajes alcanzaron estatus de líderes y de leyenda. Monte Arache con sus hombres rana, el italiano Ilo Capocci, que fue entrenador de los hombres rana, el francés André Rivière, que también fue un entrenador de los hombres rana, y otros más. La guerra de abril trajo algo que nos debe llevar a la reflexión. La democracia y el derecho del pueblo a elegir su forma de gobierno debe estar por encima de todo. El pueblo, vox populis, vox Deis. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y el pueblo tiene derecho a elegir el gobierno que guste, porque ese es su derecho. La palabra democracia, que surgió en Grecia, democracia, que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La Constitución norteamericana lo establece así claramente, que el gobierno debe responder al pueblo, es por el pueblo y es para el pueblo, no para un grupo de aprovechados que derrocan gobierno. Hoy día ya los gobiernos no se derrocan militarmente, se derrocan económicamente. Se le hacen determinadas operaciones comerciales para quebrarlo, se manipulan a las masas, haciéndolo querer cosas para que la masa se levante, y así queda todo limpio, como diría alguien. Así le hicieron a Zelaya, al presidente Zelaya. Primero manipularon al pueblo, haciéndole creer que se lo estaba llevando el diablo, como dicen popularmente. Finalmente a Zelaya lo derrocaron, faltando meses apenas para terminar su periodo. Señores, mire, a pesar de que yo no simpatizo mucho con el régimen de Maduro, y todo el mundo sabe que yo soy contrario a Maduro, que yo lo considero que Maduro sería bueno para estar administrando una finca de ganado, no para presidente de Venezuela. Sin embargo, Maduro también, en cierta forma, ha sufrido también los nuevos tipos de derrocamiento que hay. O dirigir un control de guagua. Un control de guagua, porque al fin y al cabo Sí, eso es lo que era el guagua. Maduro Tours. Maduro Tours. Bueno, es que eso era lo que él hacía. Sí, En su campaña él salió manejando. Es que él era Se vio un transportista. video, sí, Él era claro, transportista. es de ahí que él viene. Sí. En otro orden, señores, la semana pasada yo había dicho algo sobre los guardianes privados. Me han llamado varias personas, me han escrito sobre eso. A usted que me escribió, yo le voy a decir algo. Los guardianes privados no son militares. Usted que me escribió, usted sabe quién es. No lo voy a decir por ética, el nombre suyo en el aire, y usted se lo merece. No son militares, son empleados intermitentes de la misma ¿Y categoría. en la cabeza de quién, Claudio? Perdón. Cabe que los guardianes privados sean militares. ¿En la cabeza de quién? Lo digo a raíz de un comentario malicioso que usted me hizo a mí a través de inbox. Los guardianes privados no son militares. Y sí, eso viola los derechos del trabajador y todos los tratados internacionales sobre el maltrato. Poner a un hombre de pie 12 horas viola los derechos. Y sí es cierto que los guardianes privados lo mandan a servicios donde ni siquiera hay baños. Sí. No, para beber agua tienen que llevar su agua. Y sí, le voy a decir algo a usted, que usted tanto habló, que yo me imagino que usted debe ser supervisor de esa compañía de seguridad, que de seguridad no son nada. Y le voy a decir dos cosas. A los guardianes privados deberían negarse a utilizar armas. Y le voy a decir por qué. Porque ellos violan la ley de armas al utilizar armas, porque no están previstos del carnet, que por ley las compañías de seguridad deben preverle, carnet de porte y tenencia de armas. No son militares los guardianes privados para portar armas. La ley 36 de armas se viola con eso.
Y otra cosa también, esa pasadera de armas de un compañero a otro, sí también es violatoria a la ley. Es que el seguridad que va a utilizar una arma debe tener esa arma cargada a él, responsable a él. Y si tiene un relevo, también el relevo debe tener su arma. Eso es lo segundo. Y lo tercero es, a todos los guardianes privados, como ustedes viven un temor constante, yo estoy anunciando oficialmente la creación de la Fundación Ángeles Guardianes, que yo sé que mis compañeros abogados me van a apoyar. Esa fundación se va a encargar de velar los derechos de los guardianes privados. Los guardianes privados son empleados, como lo puede ser un empleado hotelero, un empleado de una oficina, son empleados privados que utilizan armas, pero son empleados privados, no son militares ni están subditados a leyes militares. Sí se puede hacer sindicato, porque ADECIN, que agrupa la compañía de seguridad, es un sindicato. Es que tienen todo el derecho de hacerlo. Perdón, Claudio, porque si bien es cierto, son civiles, son guardianes privados y que muchos han pasado por la milicia. La mayoría. Pero son policía, algunos, y oficiales del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina, pero son civiles ya. Y tienen todo el derecho de hacer el sindicato que ellos entiendan. La cooperativa, todo lo que entiendan. Otros nunca han sido militares, otros son civiles, que no han sido ni guardia ni policía, sino civiles, pero hay otros, muchos que han pasado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es cierto, señores, pueden comunicarse aquí en Notas en Blanco. Ya mis compañeros le habían dado el teléfono la semana pasada. Que la Fundación Ángeles Guardianes va a comenzar a finales de la semana que viene, donde va a velar por los derechos constitucionales de los guardianes. Es ilegal un servicio donde tengan que estar de pie, porque ustedes no están entrenados para eso. Los militares que reciben entrenamiento de 6 meses, como le llaman centro, sí están entrenados para eso, pero ustedes no son militares para estar de pie. Hay que ver, señor, una escopeta 12. Un guardián que tenga que durar 8, 9, 10 horas de pie. Muchas veces hace servicio en lugares que violan los derechos de él. Inclusive, señores, poner a un seguridad a hacer un servicio en un lugar donde no estén garantizados sus servicios básicos, le viola los derechos del trabajador y puede ser motivo de dimisión, ¿eh? Oigan bien, ¿eh? Si a usted lo mandan a un servicio donde usted no tenga acceso a un baño, a agua y acceso a una facilidad de comunicación, le están violando sus derechos y usted sí puede dimitir legalmente por eso, porque lo están poniendo a trabajar en condiciones infrahumanas, penalizado por el Código de Trabajo, los tratados internacionales que el país ha suscrito y viola los acuerdos de la Organización Internacional de Trabajo. El seguridad que lo manden a un sitio donde no tenga baño, no tenga acceso a agua y no tenga acceso a ninguna facilidad, puede dimitir. Puede utilizar eso como un pretexto legal para dimitir y dar por terminado su contrato de trabajo y recibir todas sus prestaciones laborables. Y una indemnización. Y puede demandar a la compañía. ¿Por qué? Porque lo está poniendo a hacer un trabajo forzado, que está prohibido, los trabajos forzados. Claro. Ángeles Guardianes se va a encargar, esa fundación, de velar que el seguridad que vaya al servicio tenga acceso a servicios básicos para desempeñar, que se cumpla lo que dice el Código de Trabajo, derecho a los descansos, el día y medio de descanso, las 36 horas establecidas para trabajadores intermitentes de 10 horas diarias, hay que cumplirla. Lo que pasa, señores, es que la compañía de seguridad quieren con 2 guardianes hacer turno de 3. Así mismo, ¿eh? Así es. Quieren que un guardián haga 2 y 12 para no pagar un tercer guardián que cubrirá el servicio. Así es. Entonces utiliza la técnica de te firmó un contrato. Mire, oigan, usted es compañero de seguridad. Vamos a decirle compañero, no importa. Yo le voy a decir algo. Usted no está obligado a trabajar hora extra. Su día y medio de descanso usted lo puede tomar y usted puede negarse a que le paguen esas supuestamente 6 horas o 5 horas de hora extra. Mentira, es un pretexto que utiliza la compañía de seguridad para con el tiempo suyo y el tiempo de su relevo de la noche no pagarle a un tercero que deberían pagarle. Es por eso que lo hacen. Usted tiene derecho a día y medio de descanso.
tiene derecho a que el servicio, si usted lo lleva a usted que me está viendo, seguridad, a un servicio donde no haya baño, no haya protección para usted, no tenga acceso a comunicación y sea un servicio de pie, esas son condiciones de trabajo forzadas, prohibidas por la Constitución de la República, el Código de Trabajo, los tratados internacionales, la OIT. Eso puede ser motivo. Usted puede fotografiar el lugar y utilizarlo como pretexto para dimitir, para poner una demanda de dimisión por condiciones forzadas de trabajo, y todas sus prestaciones laborales se le puede dar. ¿Y dónde está el Ministerio de Trabajo para esos asuntos? Lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo, a través del tiempo, ha mirado hacia otro lado con ese tema. Usted sabe lo que pone a un seguridad, señor, un seguridad con un arma de fuego en un lugar donde no hay una garita. No hay una garita donde él puede estar. Ahí puede recibir agua, sol, lluvia, sereno, lo que sea. Para tomar agua, tiene que llevar una botellita de agua. Y lo peor de todo, señores, que no tiene un baño donde hacer sus necesidades. Esas son condiciones forzadas. Sí, usted puede fotografiar el área donde lo llevan a usted, seguridad, que tiene 7, 8, 9 años, y le buscan todos los trucos para no darle sus prestaciones. Y esas fotos pueden servir de pretexto para condiciones forzadas de trabajo. Usted puede dar por terminado su contrato por condiciones forzadas de trabajo, y sus prestaciones laborables se las tienen que dar completa. No es como le dicen que es la compañía. Usted también tiene derecho a dimitir por condiciones forzadas de trabajo. Así que usted puede contar con la Fundación Ángeles Guardianes, que va a salir pronto a la luz pública ya a finales de esta semana. Le voy a dar los teléfonos para que ustedes se comuniquen con Ángeles Guardianes, que va a velar porque las condiciones de trabajo de los seguridad privados sean dignas. No es que yo quiero que eliminen eso, es que sean dignas, que el seguridad privado que preste servicio en un lugar tenga las condiciones óptimas. Poner a un hombre con una escopeta 12 de pie el día entero en condiciones de trabajo forzadas, ilegales, y se puede utilizar eso como pretexto para poner y entablar una demanda de dimisión con todas sus prestaciones, y puede hasta demandar la compañía por condiciones forzadas de trabajo. Claudio Félix, Ricardo Sosa. Aquí hay algunas personas que están en sintonía, como el caso de Yender Reyes, de Macín de la Cruz, tenemos el caso de Ana Mondeliz. Macín es un fiel oyente. Perfecto. Hay que felicitar. Pero ellos están haciendo una pregunta y tienen que responderla. La pregunta es, el día 5 de mayo, el próximo domingo, hay una actividad con el León en el Olímpico. ¿Ustedes van? Bueno. ¡Ruédalo! Oye, que música más limpia tiene él. Es que Jimmy no quiere eso, pero va acá. Jimmy lo que tiene que hacer. Está bueno. Mami, ¿por qué me tratas así? Vamos a mencionar lo del domingo. No, todavía. Vámonos de una vez. Creo que ¿Qué vamos? Es una promoción que está un compañero por hoy. ok. ¿Cómo que se llama? Gravier. Vamos a pegar a ese muchacho, Brian. Vamos a traerlo para acá, para que nos rebote las redes. Ponle la promoción de Javier Ortiz y la de la muchacha para que volvamos. Está escuchando Notas en Blanco y de Javier Ortiz, el comediante. Y ahí volvemos al aire. Viene vulgar, ¿eh? ¿Es compañero de trabajo? ¿Es compañero de trabajo? A traerlo para acá, vamos a pegarlo. Se oye muy bien. Sí. Que no vaya seco, que tire las dos promociones que hay. Las dos promociones.
presencia yo no duermo porque soy tan inocente. Ya es hora de Notas en Blanco. Estás escuchando. Señores, la canción que usted acaba de escuchar pertenece a Brian, un nuevo talento de la música urbana. La música urbana, aunque sí ha sido menospreciada, se debe a la vulgaridad de la letra, pero Brian trae un nuevo estilo, algo refrescante, una música limpia, y tenemos que apoyar a Brian, un muchacho joven, muchacho humilde, que quiere abrirse paso en el complicado mundo del arte. Brian, con su música limpia, sus letras muy mejoradas, es la nueva promesa de la música urbana. Letras románticas, un merengue refrescante, con aires urbanos. Y sí, el merengue necesitaba hace tiempo ya nuevos relevos, porque tiene que actualizarse. Así que apoyemos a Brian con su nuevo estilo de hacer música urbana, una música limpia, una música romántica y sobre todo con letras muy mejoradas. Brian, mi cariño y respeto para ti, Brian. Compañeros, recordarle que para el próximo domingo 5 tenemos plato fuerte en Notas en Blanco. Sí. Porque tendremos nuestro primer invitado. ¿Y qué invitado, señores? Para el próximo domingo tenemos una intervención, una interesante entrevista con el doctor Guido Gómez Mazara. Ya te sabes, Ricardo. Sus preguntas. Gracias. Gracias a nuestro saludo y nuestro respeto para el doctor Guido Gómez Mazara. Y para su canchanchan, mi hermano Marco del Orbe, que ha sido el puente para esta entrevista. Las preguntas con respeto, sin ofensa, se la pueden escribir y se la transmitimos al doctor Mazara, que es dirigente de una corriente del rescate institucional del PRD. El PRD que dejó de ser partido mayoritario hace tiempo. El PRD se volvió el amante clandestina del PLD. Cosas veredes. Algo que con un Peña Gómez nunca hubiera pasado. Pero lamentablemente pusieron la iglesia en manos de Lutero, con Miguel Vargas. Personaje que la historia se encargará de juzgar. Sobre el asunto de Guido Gómez Mazara, hijo de uno de los grandes dirigentes políticos y militante izquierdista de nuestro país. Sí, Maximiliano. Maximiliano el Moreno. Sí, Maximiliano Gómez. Que fue asesinado, aunque no fue en el país, pero fue asesinado. Se acusa la CIA de eso. De Guido Gómez Mazara, un hombre revolucionario totalmente. Sí, el doctor Maximiliano Gómez sufrió el exilio político, las persecuciones políticas y la prisión política del régimen dictatorial de Balaguer de los 12 años. Y también hay que mencionar a la madre del doctor Guido Mazara, Carmen Mazara, una mujer dignísima, digna representante, mujeres dominicanas de hoy. Miren hacia allá, miren a sus ejemplos de la doctora de Carmen Mazara, los ejemplos de las hermanas Mirabal, de Ercilia Pepín. Sí. Y miren cómo eran esas mujeres, con valor y con una falda que le pesaba el ruedo. Camarada, a mí me gusta ustedes los comunistas, cómo se expresan. Yo no soy comunista. Perdón, ¿no es comunista? No, perdón, camarada. Escúcheme, camarada. Miren, lo que pasa es, aquí hay una creencia de mis dos canchanchanes, de que yo soy comunista, porque yo dije que yo tenía una visión marxista. Yo soy revolucionario también. Yo tenía una visión marxista de las religiones y una visión marxista de la sociedad. Mi educación es marxista en cuanto a eso. Y déjeme decirle algo, que yo fui dirigente estudiantil de los que tiraban piedra ahí en la UAS y en el bachillerato. Fui dirigente estudiantil. Y cuando hacíamos manifestaciones, decíamos, vamos a hacer cumpleaños, hay que llevar refresco, bizcocho y galletas. Pero realmente lo que significaba había que llevar gasolina, goma y grapa para pichar la goma, porque hacíamos eso. Eso era un común, coger 2 o 3 gomas y quemarle en el medio. Algo que yo no lo veo bien, yo no estoy de acuerdo. No, pero era una forma de protesta. Sí. Porque en esa época así, eso no lo había. Pero creo que para exigir el derecho no hay que hacer desórdenes. Señores, mire, las vías públicas. El orden público hay que respetarlo. Yo fui secretario general de un grupo estudiantil que no lo va a mencionar hoy día. Y luego fui secretario
de prensa y propaganda de la regional, del Distrito Nacional, cuando existía el Distrito Nacional de otro grupo estudiantil. Yo tenía ahí yo administraba varios murales de varios liceos, donde la agitación política, el comunismo, que esto y lo otro, eso es lo que se utilizaba en esa época, a finales de los 70 y 80. Yo soy el resultado de una época política y de un estilo de hacer política de antaño. Ya hoy día no, porque a raíz de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, las ideologías murieron. Y los comunistas desaparecieron, menos El Narciso. comunismo- Menos Narciso. Señores, mire, el comunismo, Narciso y Sacón. sobre el comunismo, algo breve, cuando Karl Marx escribió su libro El Capital, nunca pensó que eso se podía aplicar en Rusia, sino en Inglaterra. A raíz de la revolución industrial del siglo XIX, que comenzaron a surgir grupos de trabajadores que exigían mejores condiciones de trabajo, porque eran prácticamente esclavos, más de 15 horas trabajando, muchas veces hasta 20 horas trabajando. Karl Marx escribió el libro El Capital, pero pensando en una revolución del proletariado, pero en Inglaterra, no en Rusia. Cuando ocurrió la revolución rusa, que los bolcheviques accedieron al poder, se comenzaron a aplicar allá las ideas de Karl Marx. Hay que mencionar a Trotsky, a Lenin, a todos esos grandes revolucionarios rusos. Pobre Trotsky que murió ahí en México. Muchas dicen que fue cosa de Stalin que lo mandó a matar, pero bueno, ya eso es historia comunista ya de antaño. Karl Marx tenía un pensamiento muy displicente sobre las religiones y sobre la sociedad. Él planteaba un mundo sin religión, oigan bien, sin religión. No es posible. Un estado laico. Sí, hay muchos casos de estado laico como el de México, que es un estado laico. Estado sin religión oficial. No ateo, sin religión oficial. ¿Qué significa sin religión oficial? Que todas las religiones tienen el mismo derecho. Y no pasa la vagabundería que pasa aquí, donde usted es un sacerdote que tiene una capellanía militar. Usted habla con un sacerdote y puede ser que sea un mayor del ejército, un teniente coronel, lo que sea. Eso lo hemos criticado. Aquí la Iglesia Católica, a raíz del concordato, que deberían eliminar eso, porque eso entra en contradicción con la Constitución de que aquí hay libertad de culto. La Iglesia Católica recibe subvenciones estatales de miles de millones de pesos, pero las otras religiones no. Y yo digo que todas las religiones caben, hasta la satánica, porque es un asunto de ¿Cómo la satánica? Sí, bro? déjeme decirle algo, No, señores. Claudio, Perdón, nunca Satanás. Déjeme aquí. decirle algo, Dios mío. déjeme decirle algo. Yo estoy llamado aquí a hacer la nota discordante. Padre, perdona lo que no sabe lo que hace. Todas las religiones en nuestro país, según la Constitución, caben. Hinduistas, sintoístas, musulmanas, todas, hasta la satánica, que es una religión creada, pero Dios mío. creada por Antón Lavey en 1966. Se supone que un estado donde las leyes proclaman en consonancia con tratados internacionales de libertad de cultos, tenemos libertad de cultos. Usted puede elegir la religión que usted entienda que debe hacerlo. Ya el concepto del bien y el mal, el concepto de una cosa o la otra, ya es un concepto puramente filosófico de ustedes. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios y creo que Dios es lo más grande. Ahora bien, ese Dios usted lo va a llamar como usted quiera, lo puede llamar Jehová, lo puede llamar Alá, como usted quiera. Hasta que Quetzalcóatl lo puede llamar. O Bagoa, Marocoti, Yucajú, como lo llamaban los taínos. Eso sí, así era que decían los taínos, se llamaba Dios. O el quinto sol, Dios, como lo llamaban los incas. Yo sí creo en un Dios todopoderoso. Lo que yo no creo es, abiertamente, que el Dios que me plantea el Viejo Testamento es el Dios que me proclama Jesucristo, por la disparidad de criterios que tiene. Eso lo vamos a meter en otro lugar, César Villegas, su amigo, le está mandando saludos a Domingo Mejía. Por último, recuerden, señores, sintonizar el próximo domingo la primera entrevista en grande que tiene Notas en Blanco. Pero quería puntualizar en un segundo, en 10 segundos algo. Señores, ¿cuándo es que nosotros los dominicanos vamos a dejar la dominicanada, y mejor sentido de la palabra? ¿Por qué si yo deposito unos documentos para solicitar un pasaporte y me emiten un pasaporte, por qué para renovar ese pasaporte tengo que llevar los mismos documentos que llevé desde inicio? Se supone que eso está registrado, que está archivado.
alguien que me dé la lógica. Si no hay un cambio en el nombre, en el domicilio o en una sentencia en el acta de nacimiento, ¿por qué es que para renovar un documento hay que llevar los mismos documentos que para solicitarlo por primera vez? Porque es un asunto recaudatorio del Estado para recaudar dinero. Es como dice mi querido amigo Omar, es cierto. Usted va a buscar un pasaporte, se supone que sus datos biométricos, porque yo creo que los datos biométricos tienen que ver con una serie de cosas del cuerpo que no cambian tan fácil, a menos que no haga cirugía. Si usted lo va a renovar, simplemente lo que debería pagarse es un impuesto de renovación. Pero ¿y por qué hay que llevar nuevamente pasaporte? ¿Para qué? ¿Por qué y para qué? Doctor Bien, Sosa, dígame. Yo no quiero dejar de mencionar o dedicar mi saludo a mi provincia. Yo Mira, me encontré provincia, extraño lo hermana cariñoso que se Mirabal, llama. No, lo la cariñoso. provincia, hermana Sí, el Mirabal, grupo. El grupo de los cariñosos. y mi campo, San José de Conuco, y en ese mismo orden, el grupo Los Cariñosos, del cual Señores, yo soy miembro. valga también la salutación para la señora Rosana, administradora del Parador Cibaeño. Sí, un aplauso Sí, para ella, un aplauso. Rosana, se le aprecia el Parador mucho, Cibaeño. el Parador Cibaeño, mucha higiene en ese lugar. Un parador que usted puede comer lo que usted quiera, No, pedir lo que usted y la quiera. comida deliciosa. Sí. Y la Eso está- atención. La Eso atención. está La ubicado atención. en la avenida Charles de Gaulle, Frente al Monumento frente del Sol. al monumento. Al del lado Sol. de la bomba ahí. Parador. Vayan, Parador vayan al Parador Cibaeño. Miren, señor, una comida de calidad, exquisita. una atención de primera. Primera. Ahí le va a recibir Rosana, Sí, y una bella y hermosa dama, así es. con unas atenciones óptimas y una empleomanía allí exquisita. De lo mejor. Saludo a Selenia Urbán, Sí. Selenia Urbán, sí, Seleni. nuestra amiga. Yo quería, aunque ya el tiempo se nos ha agotado, No, nos quedan un par de minutos. sí, aquí yo todavía. quería retomar un poquito, o quiero retomar un poquito la Revolución de Abril, que cumplió un año más, 54 aniversario de la Revolución de Abril, pero digo revolución porque no fue una guerra, es una revolución. Guerra y revolución son dos cosas diferentes. La Revolución de Abril es bueno recordarla para que la juventud dominicana, muchos que desconocen lo que fue la Revolución de Abril, esa Revolución de Abril que marcó un antes y un después, y que el pueblo dominicano no se puede dar el lujo de olvidar esa gesta, Eso es. donde ahí hubieron personas encabezando esa revolución, los llamados constitucionalistas, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó y el coronel Rafael Domínguez Fernández Domínguez. Fernández Domínguez. La juventud dominicana tiene que detenerse a escudriñar un poquito sobre la Revolución de Abril, donde los dominicanos demostramos que esta patria es nuestra y que nosotros sentimos un gran afecto por nuestra patria dominicana, donde los americanos cuando vinieron aquí, no solamente en el 65, sino en otras fechas, como en el 1914, Y en 1924. Y sobre todo, doctor Sosa, recuerde que a raíz de la Convención Dominico-Americana de 1905 hubo un intento de invasión, que hubo una batalla incluso en Villa Duarte con tropas de ese entonces interventores, aunque la intervención no se llevó como tal, sí hubo un tipo de intervención porque las aduanas quedaron bajo el mando americano. Claro. Y hay que mencionar algo sobre todo, qué bueno que usted mencionó eso. Aquí, en la Barranquita, un grupo de soldados dominicanos enfrentaron el ejército norteamericano, aunque lo masacraron a todos. Eso fue la intervención ya de 1900, a principios del siglo XX, ¿verdad que sí? Sí. La segunda intervención, lo masacraron a todos. Ahí todos fueron muertos por la metralleta. Recuerde que en ese entonces el país no contaba con armas modernas. Eran armas ya incluso obsoletas del siglo XIX, y muchas armas tiraban un tiro, había que meter en una ponchera de agua.
como es una realidad, no es broma, había hasta moquete. Y ese grupo de ciudadanos, encabezado por el capitán Máximo Cabral, Maximito, enfrentó a las tropas norteamericanas y fueron masacrados. Ese fue un juego de niños para los norteamericanos, tirar tiro al blanco. Porque incluso utilizaban unas armas. Aquí, señores, déjame decirle algo, aquí habían dos partidos, los bolos y los coludos. Yo sé que ustedes lo que están pensando. Y muchas veces decían, arriba, arriba, que las armas de los bolos no daban. Quería decir que las armas, porque eran tan malas, de tan mala calidad, que cuando disparaban había que meter una ponchera de agua para que se enfríe. Y se le ponía por aquí, por la boca del cañón, la pólvora, una bolita, y así era que tiraba. Y con ese tipo de armas anticuadas y hasta con machete, el capitán Máximo Cabral dando una... Con palo y con piedra, con de todo. Sí, dando una demostración de heroísmo y valor patriota, enfrentó el ejército de la primera potencia del mundo. Y los resultados fueron esperados. Fueron literalmente aplastados, masacrados. Eso pasó. Señores, miren. Yo quería, perdón, licenciado Ramírez, yo quería terminar ya, porque el tiempo se nos ha ido. Casi. Lamentable, porque son demasiados temas. Perdón, la Feria del Libro comenzó. Sí, ahí es que voy, pero quiero... Omar y yo vamos para allá. Pero tú sabes que la Feria del Libro eso se expande, ahí venden mucho refresco, picapollo. Venga acá, ¿por qué lo que eso es lo que se vende en la Feria del Libro. Quiero terminar diciendo, con relación a la Revolución de Abril, de que en conmemoración de esa misma fecha, también se dio en el año 1984 una poblada. La llamada huelga del 1984, la poblada contra Jorge de Blanco, la cual yo puedo dar testimonio porque yo participé. ¿Como policía o como civil? Sí, como policía. Okay. Yo era policía, apenas con 4 meses de entrenamiento. Yo andaba con un fusil. ¿Un Cristóbal andaba tú? No, yo andaba, porque eso es una carabina. Una carabina. Una carabina Cristóbal, la M2, que tiene doble gatillo. Okay. Muy peligrosa, muy peligrosa. Pero yo andaba con un fusilito que es más viejo que el Mauser, que es el llamado moquetón. Es un fusilito cortito. Esa huelga de abril, de la cual, como dije, yo participé, con apenas 4 meses de entrenamiento, lamentando, hubieron 200 y pico de muertos, mal contado. Eso fue en el año 1984 en el gobierno de Salvador Blanco. Y ya... Ricardo, por curiosidad, está bien. Más o menos, ¿a dónde fue que te mandaron? Sí, yo estuve en la Churchi, esquina Charles Summer. Le picharon el juego. Me hubiera gustado que te hubieran puesto, digo. No, pero yo estuve en otro sitio. No, me hubiera gustado que tú hubieras estado en la Obando con Albert Thomas. No, pero yo tuve... Hay una historia, en esos lugares yo estuve en otras ocasiones. De la Obando con Duarte, una historia. Porque eso yo estuve en otras ocasiones. Pero ya para terminar, y disculpen, cayendo a otro tema, la Feria del Libro, que el tiempo no nos va a dar, la Feria del Libro... Se puede ir a comer muy bueno. Es un tema, esperamos que este año, que la colocaron en un buen lugar, en la ciudad colonial. Sí, excelente excelente, yo creo que fue el mejor sitio que han podido elegir. Para aprovechar. Pero le pidieron permiso a la Asociación de Atracadores del Conde, ¿le pidieron permiso para eso? Yo creo que son socios, van a tener mucho trabajo. La ciudad colonial está segura. ¿Segura? Hay una seguridad ahí excelente. Segura de Luisito en estos momentos. Yo conozco muy bien la ciudad colonial. Trabajé muchos años por esa zona. Sí. Y la Feria del Libro, como dije, yo creo que han elegido el mejor sitio para celebrarlo. Excelente. Y esperamos que no sea como en otras Ferias del Libro pasado, que donde yo fui, puedo dar testimonio de eso, donde habían friquitaki. Así, señor. Yo creo que en la Feria del Libro se vende más picapollo que libro. Yo creo que eso no es la mejor idea de llevar friquitaki, fritura, porque a una yaroa muy buena que venden en la Feria del Libro. Vamos para allá, vamos a comer. Lo que hay que llevar es libro para que la juventud compre libro y lea. Miren, sobre libros, señores, existe algo
promoción gratuita. Primero porque es una persona que yo admiro mucho. Y usted que me está viendo, estoy seguro que cuando yo mencioné ese autor, la Fundación Juan Bosch, los libros de Juan Bosch, todos los vende a 100 pesos. Yo compré, pero hay que ir para allá. señores, 100 pesos y una oiga yaroa. los libros que yo compré, a 100 pesos cada uno, porque es la fundación en la Feria del Libro. Yo compré Judas Iscariote, el calumniado, David, biografía de un rey, cuento escrito en el exilio, antes y después del exilio. Perfecto. Pienso ir ahora a comprar La Mañosa y a comprar El Pentagonismo y a comprar La Guerra de Abril también. Excelente. Hay un libro que les recomiendo mucho, valga la promoción gratuita. Cómprenlo, señores, y no estoy recibiendo nada por eso, sino porque yo tuve la oportunidad de dar una ojeadita, que es Una primavera para el mundo. El que quiera saber lo que es la revolución de abril y la cosa que acontecieron en esos días, en esa primavera, una canción de ese poeta, Hilo de Tiempo, ¿verdad? René Rico Bermúdez, interpretada por Fernando Casado, Sí. Una primavera para el mundo, tremenda canción, una preciosura. A mí me encanta mucho, Sí. por el sentido sinfónico, Sí, hay que llevarle a estos muchachones Ay, una cosa de lindísima, 18 a 25 años, hay que llevarle todas esas Sí. Esperanza para la familia de hoy. Lean ese libro muy interesante y pónganlo en obra práctica. Señores, finalmente Estamos llegando finalizamos. al fin ya. Pero No, quiero, pero mira la corbata, doctor Ricardo. bella, está bella. bonita, El ese doctor está está bonito. para conferencia hoy. está Está para así, conferencia. no, Dos cosas. no hay- Dos cosas. Yo no quiero ofenderle a ustedes, porque ustedes son mis amigos. O están enamorados o se están burlando. No, El caso de Claudio yo creo que enamorado, No, porque no, Claudio no está muy definido, creo. no. El asunto... No, señores, miren. Usted se pasó, doctor, ahí. No. Claudio tiene su señora, Claudio es un No, hombre. pero Inclusive hasta es que hay con- muchos con señora, muchos de ellas. Ajá, señores, la corbatica de la corbata. Espérate, No, espérate. corbatica, Corbatica no, la la corbata, corbata. la corbata No de me Don haga- Ricardo. Carlos Batista es un limpiabota No delante me de haga- usted con no me esa haga corbata. mencionar. Carlos Batista Le Mato. haga mencionar a ese gran comunicador, el reconocido, el más caro. Sí, no, Es más caro. es que Vaya, le quedó saludos. corto. Fíjense en algo, que nosotros aquí tenemos un estilo muy ligero. Aquí el llamado al formalismo es el doctor Ricardo. No. El serio del grupo. Omar, que es muy religioso, tiene su forma. No. Y yo tengo la otra. De marxista comunista. No, la voz discordante. Yo me recuerdo que una vez, estando yo en la casa de Ricardo, nosotros compartimos, Ricardo y yo, muchas veces, disfrutando de un vinito y música, y una música de Fernando Villalona, eso viene en el tiempo de antes, en los años 80. Estábamos disfrutando de un vinito. No crean, Ricardo es un excelente anfitrión en su hogar, es muy exquisito compartir con él, muy versado en muchos temas, sobre todo de política. Algo raro, me dijo alguien, ¿cómo un ex militar tiene tanto conocimiento? Que los tiempos cambian. Con el doctor Omar Ramírez pasa En la algo. lectura uno conoce algo. El doctor Omar Ramírez es muy religioso, pero es muy liberal también. Y está abierto a toda la corriente. Yo no tengo religiones, como ustedes saben, no creo en religiones, creo que es un sistema. El concepto del bien y el mal para mí es muy relativo. El concepto del bien y el mal usted que lo va a definir, porque hay que saber lo que es el bien y lo que es el mal. Yo soy muy platónico, soy muy caniano y soy también muy un discípulo de Karl Marx en cuanto a las religiones. Yo no creo en Marxista religiones. leninista tú eres. No, leninista no. Lenin cometió muchos errores. Claudio Félix, nos vamos. Ya no vamos. Una ya. pregunta. Qué Pero, pena que no, acabó el tiempo. es a comer para la feria del libro que vamos. Perfecto. A comer yaroa. Escribió Ricardo va para la playa pregunta y nos vamos. ¿Quién fue entonces que escribió la canción Por Amor? Oh. Oh, este fue este muchacho. ¿Quién? Rafael Solá. Pero dice Alvarito que no. Ruédalo y vámonos. Hay que hacer la despedida, ¿verdad?